Buenos días, mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí. Seguimos estudiando, leyendo el libro de Jeremías. Vamos a ver un poquito el capítulo 9. Estamos en el capítulo 9 de Jeremías. Entonces, miren, un capítulo bien interesante. Entre el 8 y el 9 hacen un bloque que nos muestra a Dios en un aspecto que muchas veces no consideramos también. Entonces, vamos a estar viendo eso. Sabemos por el libro de Jeremías y Lamentaciones también después que juicio es eminente, es inminente de, de Dios, de castigo, de 70 años de cautiverio, de sufrimiento. No podemos tener este evento como algo muy a la ligera. Acuérdense que vimos algunos pasajes en los libros de Crónicas que ellos estaban desnudos, sin comida, heridos, encadenados. Eso fue un sufrimiento que nosotros casi que ni nos imaginamos. Una cosa horrible, tremenda. Iba a durar 70 años. Pero entonces sabemos de todas maneras, por abundancia de pasajes, no podemos ver hoy, podemos mencionar uno por lo menos, que Dios ama a su pueblo y que Dios ama a la gente, al mundo, a todo el mundo, ¿verdad? Juan 3:16 es que más común. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, es innegable, no podemos nosotros apartar el amor de Dios. Y sin embargo, vemos un juicio bien severo. Acuérdense que allá en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas habían versículos y frases muy impresionantes, como por ejemplo, y Dios no quiso perdonar, está allá en Crónicas, y allá entonces en Reyes ya viene el castigo y no hubo remedio. Ya no había vuelta atrás. Ya viene la sentencia, ya viene la acción, ya viene el castigo. Entonces, ¿cómo hacemos esta combinación de un amor tan inmenso a un castigo tan severo? Entonces, tenemos que entender parte para poder en nuestras mentes tan limitadas también que son, ¿verdad? En comparación con Dios, por supuesto, sobre todo. Que en la santidad de Dios, Dios en su naturaleza, en su santidad, Él no puede negarse a sí mismo. Y por eso es que lo que va en contra no puede estar cerca de Él, no puede existir, que es puntualmente el pecado del hombre. Entonces, por culpa del pecado, Él, o sea, y su santidad perfecta, entonces Dios tiene que retribuir de acuerdo a lo que uno está haciendo. Entonces sabemos que Israel y Judá estaban años, que habían pasado años pecando y Dios todavía esperando, Dios aguantando, mandándoles profetas, diciéndoles, advirtiéndoles, ellos seguían en su terquedad. Y lo que resaltan estos dos capítulos entonces es la emoción de Dios. Y me parece tan impresionante cómo habla el profeta aquí. Ya varios hermanos desde el comienzo, yo creo, que empezamos a hablar de Jeremías, casi todos mencionan que se conoce como el profeta llorón, que Jeremías lloraba mucho. Eso es lo que dicen los escritores, los que sí saben más de la palabra y eso, ¿no? Pero hay un componente ahí que se obvia mucho, que es que el que aparece llorando también junto a Jeremías
es Dios mismo. Entonces, eso sobre todo está en estos capítulos. Fíjense en el capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos un bloque que podríamos traerlo desde el versículo 4 hasta el capítulo 9, versículo 21. ¿Ya? Ese pedazo se conoce como los poemas de llanto o los poemas de lamento. ¿Ok? Entonces, está estructurado, por lo menos en la Biblia mía, aparece el arreglo diferente, no son las letras así normales, sino que sí lo escribieron como un poema para diferenciarlo con el texto regular, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando aquí es que, por lo menos en el versículo 18 empieza un lamento, ¿ok? Un lamento bastante, oye, es intenso. Dice el versículo 18, estamos en el 8, capítulo 8. La aflicción me abruma, mi corazón desfallece. Eso lo dice Dios. ¿Eh? Entonces, aquí empezamos a ver cómo es el corazón, el sentimiento, la respuesta de Dios a lo que viene, que son los 70 años de cautiverio. La aflicción me abruma, mi corazón desfallece. El clamor de mi pueblo se levanta y viene de una tierra lejana. Claro, ya los ve allá en Babilonia, ya los ve presos, ya los ve esclavos, pasando hambre, toda la cosa. Pero entonces después, desde el versículo, bueno, ese sufrimiento, ese lamento, es el resultado de lo que ellos están pasando desde el versículo 10 al 17, que es entonces lo que antecede en esto, por supuesto, que es el pueblo en esclavitud. Por ejemplo, dice el versículo 10, por eso entregaré sus mujeres a otros hombres. Acuérdense que las guerras tan horribles que son, una de las cosas más comunes que sucede en una guerra es que el ejército opresor viola a las mujeres, se las llevan como esclavas. En estos tiempos las agarraban algunas como esposas para ellos, pero la mayoría son violadas, maltratadas, asesinadas, ¿no? Eso es lo que iba a pasar con estas mujeres. Entregaré a sus mujeres a otros hombres. Em, Dice el versículo 13, voy a arrancarlos por completo, afirma el Señor. El versículo 14 en la mitad dice, el Señor nuestro Dios nos está destruyendo, nos ha dado a beber agua envenenada porque hemos pecado contra Él. Entonces, todo este sufrimiento del 10 al 17 provoca el sentimiento tan fuerte del 18 en adelante. Y a la vez, desde el versículo 4 entonces también empieza a hablar del pecado de ellos, que es la raíz entonces de todos estos males. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, cuando uno se desvía, bueno, no, versículo 5, ¿por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? O sea, ese es el pecado que están haciendo. Se están apartando de Dios, están dejando los caminos de santidad, los mandamientos que Él les dejó. Entonces es una secuencia. Fui de atrás para adelante, pero entonces lo que quiere decir es que habla primero del pecado, después de lo que iba a sufrir el pueblo y después del sentimiento divino que es de mucho dolor intenso para Dios mismo. Entonces, en el capítulo 9, fíjense lo que pasa aquí. Capítulo 9, versículo 10. Miren este versículo que interesante. 9:10. Lloraré y gemiré por los montes. Me lamentaré por los prados del desierto porque están desolados. Entonces, si uno nada más lee eso así, uno puede decir, bueno, ese es Jeremías que anda caminando por ahí por los montes, anda por los prados, por ahí. Pero resulta que en el versículo 9
Y en el versículo 11 está hablando que es el Señor el que está hablando. Entonces, por supuesto que el versículo 10 es el Señor que está hablando. Pero ustedes se imaginan esa imagen de Dios llorando y gimiendo. ¿Han llorado ustedes alguna vez así? Que le falta aire y como, como un niño. Esa es la imagen del gemido, esa es la imagen de este llanto profundo, que no es del profeta, es Dios quien lo está haciendo. Entonces, los versículos 10 y 11 están mostrando que el castigo, cuando Dios castiga a su pueblo, sí le duele a él. El castigo sí le duele a él. Dios, no podemos pensar nunca que Dios eh, quiere castigar, ni mucho menos, tampoco es que es un frío que no siente, uno que tiene callos ya y no le importa, sino que está sufriendo por lo que le va a pasar a su pueblo. Capítulo 9 versículo 1. Miren esta imagen también de Jeremías, que interesante es. Este es Dios también. Jeremías está escribiendo de Dios mismo. Él dice, ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche. Lo que está diciendo es que me faltan lágrimas para expresar el lamento, porque yo sé lo que van a pasar. Yo sé cuál es el sufrimiento. Entonces, esto se llama antropomorfismos, lo que estamos viendo aquí. Eso simplemente significa los atributos, conductas, características humanas que se le dan a Dios, como esta, entonces. Sufrir profundamente, como llorar. Pero lo que está describiendo entonces Jeremías aquí, cuando está escribiendo esto, es que a Dios le faltan lágrimas para expresar su sufrimiento. Y ese es el sufrimiento que él siente por el pecador. Eso no se limita a esta época, por supuesto. Nosotros cuando pecamos y nos entregamos al pecado, cuando persistimos en el pecado, puede ser que haya un tiempo que parece que estamos bien, como pasó con Israel y con Judá. Ellos pasaron muchos años, todavía comían, todavía hacían cosas, tenían la libertad de ir y adorar a dioses, a ídolos, a imágenes, a cosas debajo de los árboles allá, y todavía pasaron años y años y años. Entonces, aparentemente bien, hasta que venía un ejército opresor y ya los iba saqueando poco a poco, iba destruyendo. Y Dios ahí esperando, mandándoles, diciéndoles. Entonces, así como Dios se duele de lo que iba a venir acá, donde ya no había remedio, ya había que hacer el juicio y ejecutar. Eso es lo que pasa con nosotros. El padre que deja a sus hijos abandonados, por ejemplo. El que se refugia en el alcohol y en las drogas. El que se entrega a la pornografía. El chismoso que infecta a la iglesia y habla de los demás. Cualquier pecado en que tú persistes, a Dios le duele, porque Él sabe lo que viene. Y esa aparente tranquilidad es un castillito de cartas, es un castillito de arena. Eso es sufrimiento para ti y para Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Oye, vamos a evitarnos el castigo que va a ser inminente al que insiste en el pecado, porque nosotros sí tenemos tiempo todavía de rectificar. Tú tienes tiempo de arrepentirte y volver con tu familia.
Tú tienes tiempo de arrepentirte y dejar de estar viendo cosas que no tienes que ver. Tú tienes tiempo de arrepentirte y dejar el vicio, lo que te está dominando, una mala actitud, debilidad de carácter. Sí podemos todavía. Mientras que estamos aquí, todavía podemos... No, que ya pasó mucho tiempo, no, que ya no puedo, no, que ya no me va a recibir. Mira, te decides, le pides a Dios y tú vas y haces lo que tienes que hacer y vas cambiando. Entonces, otra cosa que me quedé pensando después con esto es, si Dios está llorando tanto, lamentándose tanto por 70 años de cautiverio y de sufrimiento, Él ya les está prometiendo al pueblo que va a volver. Ustedes van a regresar, vayan allá, siembren, vivan, hagan su, no van a, son 70 años, no va a ser menos. Pero Dios sabe que eso es dañino, que es malo, que trae consecuencias y se lamenta y llora y mi aflicción me abruma. Imagínense a Dios, mi aflicción me abruma. Es tanto como Jesús cuando dice, mira, tengo un sufrimiento, una tristeza hasta la muerte, me está matando esto. Imagínense cómo va a ser el día del juicio, que no es un castigo de 70 años, para muchos va a ser eterno, destrucción eterna. Entonces, uno piensa, ah, bueno, Dios escoge a las ovejitas, a los cabritos para allá, y, la paja la echan allá en el fuego, el trigo aquí en el granero. Y resulta que hay un conflicto de emociones tremendas. Eso lo aguanta Él solamente, porque Él es Dios. Pero hay un castigo inminente, y ese castigo produce sufrimiento profundo, y nos lo está describiendo el profeta aquí de una manera que nosotros más o menos podemos entender. Entonces, la enseñanza de todo esto, yo creo, es que aparte que tenemos que apartarnos del pecado por nuestro bien, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los bisnietos, de los que vengan, es porque Dios sufre por el pecado nuestro y porque nos daña y Él nos ve sufriendo por nuestro propio pecado. Y de paso, también cuando traiga juicio sobre el pecador. Entonces, vamos hoy pensando en todo esto, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras faltas y apreciando el sentimiento de Dios para nosotros. ¿Cuánto te ama Dios? Que aparte que entonces da a su Hijo, nos revela su voluntad, se manifiesta, nos sostiene, nos sustenta, nos cuida, nos da, todavía sufre con nosotros cuando nos apartamos, cuando nos descarriamos. No podemos tomar esas cosas a la ligera, mi hermano. Necesitamos seguir en los caminos tratando de agradarle a Él, dándole la honra y la gloria que Él se merece. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu amor tan grande, tan inmenso, que nosotros no entendemos completamente. Apenas apreciamos una parte pequeña. Te pedimos que nos ayudes a agradecer, a retribuir, a vivir de acuerdo a ese amor que tú nos tienes a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que te ofendemos, por las veces que te herimos, porque sabemos que tú también te dueles de nuestra rebelión, del daño que nos causa el pecado y a la final del destino de destrucción eterna que tú tienes para los que se apartan, para los perdidos, los que no te conocen. Te pedimos entonces que nos bendigas, Padre, que nos perdones
y nos ayudes entonces a vivir una vida que te agrade en santidad, la que tú nos ofreces gracias a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Te agradecemos por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Te amamos mucho, Padre. Te pedimos entonces la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.